Bueno, y ahora nos vamos a meter en un mundo que decíamos no vamos a abandonar, que es la literatura. Esta es la última novela de Pablo Maurete, La Niña de Oro. Buenos Aires, el año 99, un crimen y efectivamente una historia en la cual se mezcla la magia negra, ahí está, lo voy a tratar de mostrar bien, ahora sí. La magia negra, podemos decir, se mezclan los albinos, se mezcla un crimen, se mezclan, bueno, supuestos delitos y se mezcla también las personas que hacen justicia, las que cumplen y las que dan la vida por hacer justicia. De muchos de estos temas habla la novela de Pablo Maurete. ¿Me acompañan? Que lo quiero recibir porque realmente es un gusto, ¿no? Poder hablar con autores argentinos que, bueno, en su caso viviendo en el exterior, hacen muy buena novela policial. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué haces, Maxi? Bienvenido. Gracias. Y felicitaciones en primer lugar. Muchas gracias. Bueno, vos no estabas tan cerca de la novela policial, ¿no? Como autor. No, es mi primera novela policial, es mi segunda novela. La anterior tiene algunos elementos del policial. Empieza con un crimen, pero después se va para un lugar muy distinto. O sea que fue un experimento en el género, un género que tampoco conocía muy bien. Y bueno, empecé a leer policiales, empecé a entender un poco algunas de las convenciones, los guiños del género, los vicios del género. Sí. Y finalmente me tiré, me animé y la escribí muy rápido, así fue como de un tirón. Es una novela que desde el primer momento tiene personajes distintos, diría yo, ¿no? En el género de la novela, de la novela policial, que es un género obviamente apasionante, como por ejemplo la protagonista, ¿no? Esta secretaria del juzgado, Silvia Rey, si mi memoria no me traiciona, y que tiene desde su impronta también elementos infrecuentes, ¿no? Una relación con un padre que es como un interlocutor, un policía que tiene que investigar, pero a veces investiga, otras veces no. Digo, hay ahí también en la definición de esos personajes la construcción de una trama que en un momento de la novela uno, me pasó, no la puede largar, ¿no? Digo, ¿ese es el objetivo de una novela policial para vos? Bueno, en realidad el objetivo para mí era evitar las cosas que no me gustaban de las novelas policiales Ajá. que había leído. Por ejemplo, el primer ejemplo es, imagínate la típica novela policial que se forma como un rompecabezas, donde cada cosa que pasa es una pieza que después te ayuda a Claro. dilucidar. Sí, vos eludís lugares comunes eso, ¿no? Sí, a mí me gusta que haya momentos, situaciones que no estén ahí para dilucidar la trama, que estén ahí simplemente para darle vida a los personajes. Entonces por eso hay mucho de eso. Y la otra diferencia, uno está muy acostumbrado al policial anglosajón. Sí, claro. Es un sistema totalmente distinto, donde investiga el detective, el clásico detective privado, el investigador privado, la policía. En Argentina investiga la fiscalía los crímenes. Entonces me parecía que tenía más sentido, me interesaba más explorar ese tipo de personaje y no el policía, que es un personaje al que estamos mucho más acostumbrados. Hay un policía, pero es más secundario respecto de Silvia Rey, que es la protagonista, que es secretaria de la fiscalía. Y que es, me parece muy sintomático ese personaje con el cual uno empatiza como lector, ¿no? Porque ella da todo, verdaderamente, contra viento y marea, por llegar a la verdad, para conocer por qué mataron a ese profesor, quién fue el asesino, y toda una trama que tiene también que ver con una pseudo corrupción de menores, vamos a decir, ¿no? Esto está dando vueltas en lo que ellos investigan. Digo, hay muchos elementos. Pero también pensaba que es una novela policial que reflexiona mucho sobre la dificultad de llegar a la justicia, ¿no? Sí, bueno, Silvia Rey, su heroísmo, entre comillas, o lo que podemos llamar su heroísmo, reside en que es una persona que tiene un compromiso ético muy fuerte con su trabajo, quiere hacer bien su trabajo, llegar hasta las últimas consecuencias y se encuentra que en un sistema en el cual mucha gente quiere resolver el tema como sea y pasar al tema siguiente, es decir, una mentalidad más bien burocrática, y ella tiene una mentalidad de compromiso ético fuerte con la novela. En ese sentido es un personaje excepcional o heroico. Para mí es la única forma de heroísmo concebible en el mundo real, una persona que tiene un compromiso ético verdadero, profundo con lo que hace. Y sí, funciona en instituciones que son humanas y por lo tanto imperfectas, corruptas, y además está el tema de la justicia, que para ella en un momento de la novela piensa este tema y dice, la justicia le parece una utopía, Claro. algo inalcanzable, algo inconseguible, pero hacia lo que hay que tender, cueste lo que cueste. Sí. Hay algún personaje que dice en la novela que, bueno, la justicia nunca repara, ¿no? Lo que es un crimen, que por más que llegue la justicia eso
nunca va a ser suficiente. Y te quería preguntar también respecto, Pablo, hemos hablado en Biblioteca IP en su momento de tu anterior libro, creo que es el último anterior, ¿no? ¿Por qué nos creemos los cuentos? Hubo uno Hubo uno en medio. sí, Ah, un bueno. Atlas del cuerpo humano, pero Ok, sí. ese me lo perdí. Pero vos hablás ahí en ese libro de cómo hacer que los hechos puedan aportar a la ficción, ¿no? La verosimilitud. Contame cómo trabajaste en esto, porque pienso que también la escribiste a distancia, ¿no? La escribiste en Buenos Aires, aunque hablabas de Buenos Aires, ¿no? No, yo no vivo en Buenos Aires hace 20 años. Claro. O sea que la mayor parte, visito mucho, vengo de visita, pero no. El tema de la verosimilitud sí, es un tema del que me ocupé también como crítico y que me interesa muchísimo. O sea, ¿por qué de pronto nos enganchamos con un libro? Claro. ¿Qué tienen los libros que de pronto nos hacen sentir cosas Total. reales, Vívidas, tristeza, claro. asco, pasión, lo que sea? Y yo creo que tiene que ver en el fondo con una conexión entre el autor y el lector. Es decir, yo soy lector también, aparte de ser autor, y creo que cuando el lector está, cuando el autor está totalmente compenetrado con lo que está escribiendo y está viviendo realmente en ese mundo ficticio, Sí. eso se va a transmitir, quizás no a todos los lectores, pero sí a muchos. Y hay una reciprocidad en esa compenetración con el mundo ficticio. Qué bueno. Porque también aquí vos decías, venimos de una tradición muy basada en lo anglosajón, porque uno piensa, por supuesto, desde Borges en adelante, lo que ha sido el género policial, sobre todo reivindicado, ¿no? Por autores desde Borges en adelante, y está muy esa huella, ¿no? En el último tiempo uno puede pensar, pienso en Guillermo Martínez, ¿no? En otras formas de contar esa cuestión en la Argentina, también entendiendo que hay una literatura policial también por desarrollar aún todavía, ¿no? Sí, yo creo que el policial es el gran género de nuestra era y me refiero a los últimos 200 años de literatura. En tanto género, ¿no es cierto? Llamémoslo género, nicho o lo que sea, porque por un lado puede jugar con el realismo y por el otro puede ocuparse de algunos de los temas más trascendentes de la experiencia humana, como el problema del mal, el problema de la violencia, de la muerte. Bueno, de la justicia en tu novela. De la justicia, tal cual. Y creo que es un campo muy fértil para seguir experimentando. Sí, obviamente los anglosajones han dejado una marca, lo han hecho muy bien, lo hacen hace mucho tiempo y estamos muy acostumbrados a leerlos por muchas razones, pero creo que se puede hacer mucho más en ese género. Y pienso, uno siempre piensa en Beckett cuando hace esta pregunta, ¿cómo es el tema de vivir en otro idioma? ¿Vos vivís en otro idioma? Sí, yo vivo en 2 idiomas en realidad, porque vivo la mitad del año en Italia y la mitad del año en Estados Unidos. Más difícil todavía escribir en castellano entonces, ¿no? Sí, pero bueno, el castellano es la lengua, para mí es la lengua de la escritura. Y siempre está viva ahí, bueno, y en mis relaciones, mi familia, mis amigos que están acá. Sí, porque además también es interesante porque uno encuentra términos muy argentinos y otros términos que coexisten o que son un poquito más españoles, ¿no? Es decir, todo eso es una exploración que también, digo, vivir en otras lenguas te permite otro abordaje, sí, tomar distancia, digo, encontrarle otra riqueza a la palabra, no como uno que la gasta y la desgasta en la parla diaria, ¿no? Sí, no, me gusta la distancia con Buenos Aires y con el idioma porque me lleva también a esa Buenos Aires que era la Buenos Aires en la que yo vivía, que ya no existe, que existe en la memoria, y la lengua es una mezcla también de la lengua de esa época, la lengua de mis padres, de mis abuelos, como que se junta todo en la novela y bueno, es ficción, así que uno puede hacer lo que quiera con tal de que funcione. Claro, por supuesto, que es un tema que, como decíamos, estudiaste mucho. ¿Y qué estás escribiendo ahora? Estoy escribiendo otra novela. ¿Policial? No es un policial, es una especie de híbrido raro entre autobiografía y novela histórica, porque transcurre en parte en el siglo XVII en Buenos Aires. Ah, wow. Que es como una especie de agujero negro en la historia, nuestra, ¿no? Claro. Uno estudió las 2 fundaciones de Buenos Aires y después en general se salta a la creación del virreinato a fines del siglo XVIII, a la Revolución de Mayo y siglo XIX. Sí. Pero el siglo XVII, si te preguntan qué era Buenos Aires en el siglo XVII, la gente no se sabe, hay muy poco escrito, muy poco investigado. Y bueno, me interesa mucho ese momento en nuestra historia. Gran tema. Me aporta la producción y me parece un gran acierto
Algo de lo que estás leyendo que te haya gustado en el último tiempo, para cerrar. Bueno, una novela que estoy leyendo ahora que me está gustando muchísimo, que es de César Aira, La liebre, Sí, que no la había leído, me Rosas. la habían recomendado mucho y me parece excelente. sí, Estoy sí. muy, Lo muy que hace enganchado. Aira en esa novela es chapeau, ¿no? Es espectacular, sí. Claro, también es de época, ¿no? Es la de Rosas. Claro, es la de Rosas Rosas. haciendo flexiones al principio. Sí, sí, sí. La expedición, digamos, de tierra adentro, Claro, de este claro. inglés naturalista. Es buenísima, sí. Total. Bueno, recomendamos La Niña de Oro, no se la pierdan. Una novela que he disfrutado mucho, lo tengo medio maltratado el libro porque uno se lo lleva, lo dobla, pero es signo de lectura, ¿no es Claro. cierto? Bueno, Pablo, felicitaciones y gracias por la visita. Muchas Te gracias por la esperamos invitación. con la novela del siglo XVII. Aquí estaré.